Bueno, estamos con los diputados nacionales Melina Delur y Ariel Rauschenberger en esta mañana del show de la radio para que nos comenten un poco la situación del gobierno nacional. Melina, buenos días. Ariel, ¿cómo están? Hola, buen día, Diego. Muy bien, agradecida por la invitación y contenta de estar nuevamente en Alta Italia, Bueno, con otra función, porque antes venía a entregar casa. antes venías a entregar casa, Sí. es verdad. Sí, cuando veníamos entrando nos acordamos del edificio del Centro Cultural y bueno, en una oportunidad venimos con Melina también a la inauguración del colegio secundario. Ujú. Así que la verdad que bueno, un gusto estar contigo aquí dialogando. ¿Qué nos trae por Alta Italia? Una invitación que nos hicieron los compañeros, nosotros con Ariel tenemos muy buen recuerdo siempre de Alta Italia, de los compañeros de Alta Italia, porque un poco empezó ahí nuestra campaña para las elecciones que después nos terminó convirtiendo en diputados nacionales. Fue una choripañada hicimos y fue el primer acto simbólico de arranque. Estábamos en ese momento con internas, no eran todavía las definitivas, pero sucedió aquí, en Alta Italia, y de ahí arrancamos. Se vienen a visitar a los compañeros. A los compañeros, Sí. tenemos muy buena relación con Juan Carlos. Yo en la época estuve en el instituto, trabajé mucho con él y muy bien. Y después, desde ahora que él está en el Ministerio de Desarrollo Social, sí, es un vínculo continuo y a través de él con el norte de la provincia. Está bien. Ariel, ¿cómo ves la situación del país hoy? Mira, la verdad que lo que está sucediendo hoy en Argentina es poco lo veíamos venir. Nosotros con Melina desde el Congreso y también con Sergio veíamos venir esta situación, incluso y veníamos alertando de una serie de medidas que entendíamos que tenía que tomar el gobierno nacional, atento a cómo se iba dando fundamentalmente en lo que está hoy de moda, digamos, esto del dólar, como se estaba dando la fuga de divisas. O sea, veíamos que el gobierno nacional por un lado se endeudaba y por el otro esos dólares que entraban como deuda se fugaban del país, y a tal punto que bueno, el endeudamiento que ha contraído Macri en toda su gestión es lo mismo que prácticamente se ha fugado de la Argentina, con lo cual es muy preocupante porque esa enorme deuda que le queda al pueblo argentino no se ha visto reflejado en obras o en infraestructuras, sino que se ha fugado. Y esto, bueno, atado a la caída de las reservas, atado a la inflación que genera que el dólar se dispare, ha motivado estas medidas improvisadas, estas medidas electoralistas y de manotazo de ahogado que ha tenido que tomar el gobierno nacional y que bueno, son de público conocimiento. Sí. El presidente no tiene ni credibilidad política ni credibilidad económica y eso se refleja en los mercados, se refleja en lo que es el dólar. Y mientras el gobierno está preocupado por el dólar, la gente está preocupada por ver cómo llena la heladera. Y ahí estamos con un gran problema, ¿no? La verdad que es muy preocupante. ¿Cómo paga los servicios? Sí. ¿Cómo llega el día a día? Bueno, hablando justamente de eso, el gobierno ahora debería declarar la emergencia alimentaria, nutricional y educativa, Melina. Sí, yo creo que, pero ya la tendría que haber declarado mucho antes, que estar tan profundizada la crisis. Siempre se le ha advertido, la oposición, que somos nosotros en el Congreso, siempre tuvimos buena voluntad de querer ayudarlos a gobernar, no supieron escuchar, no quisieron escuchar o no les salió. No creo que hayan llegado al gobierno con un programa de largo plazo, no un programa económico, ¿no? Económico y social. Sí, una visión sesgada de la realidad del país, una visión centralista, donde el país termina en Buenos Aires y donde todos los recortes que se han tenido que hacer o que se han querido hacer tienen que ver por el lado de la gente, ¿viste? De recortar el tema vacunas, recortar pensiones, etcétera, etcétera. El achique y el esfuerzo siempre se le pidió a la ciudadanía y no a los grandes capitales ni a los intereses financieros. Es un modelo donde la variable de la persona dentro del modelo y del sistema es medio descartable, ¿viste? Son otros tipos de intereses. Yo creo que hace mucho tiempo que se le viene advirtiendo, cuando junto con Sergio se logró impulsar desde el Congreso el tema de la ley de tarifas, que inclusive pasó a senador y después el presidente la vetó. Era una advertencia bien clara de que ya no se daba para más y se siguió tirando de la cuerda y se siguió apostando al mismo rumbo, y no creo que las medidas que ahora tomen les sean graciosas y las tomen felizmente, sino que
son necesarias y van en contramano de lo que vinieron predicando de que iban a hacer en el gobierno. Vos no resisten archivos, fíjate que no al cepo y realmente le tuvieron que poner porque no queda otra. Son todos manotazos porque no queda otra alternativa, cuando se podría haber llegado a estas instancias de otra forma, porque se veía venir, digamos, cualquiera que estaba un poco en el análisis de lo que va sucediendo día a día, y que escucha a la gente y que va al supermercado, como lo hace Ariel, como lo hago yo, te das cuenta de que no daba para más la situación. Yo no entiendo cómo se sintieron tan sorprendidos con los resultados que tuvieron en las últimas elecciones en las PASO. Era escuchar un poco, ¿viste? El secreto es escuchar un poco lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinan sobre el gobierno nacional que posterga el envío del proyecto de reperfilamiento de la deuda? Mira, el tema, como bien lo dijimos, cuando después de las PASO el presidente toma una serie de medidas que más que nada son de carácter impositivo, con el objetivo de aliviar el bolsillo de la gente producto de la crisis, de esa crisis que ellos mismos generaron, y lo hicieron de forma inconsulta y también improvisada. Con este tema del reperfilamiento de la deuda, el nombre reperfilamiento es un término que utilizan ahora para no decir que es reestructuración de deuda, default, o sea, cesación de pago, ya sea default técnico, virtual o selectivo, pero es un default. ¿En cuál de todos estamos? Porque en realidad uno dice el técnico, el otro dice que estamos en el selectivo, al final... se le dice selectivo realidad porque vos estamos seleccionás el acreedor, pero estamos en default, o sea, llamalo, ponele, como dicen los chicos, llamalo como quiera. Sí. No podemos pero pagar, no hay plata, decirle, no vos le dijiste al tipo el gobierno le está diciendo a la persona que tiene un bono, mira, no te lo puedo pagar al vencimiento, a las personas humanas no, sino a las empresas, a las organizaciones, inversores institucionales, le dice, bueno, no te puedo pagar el vencimiento, a ver si te lo voy a patear 90 días, 180 días, o sea... Y esos inversores por ahí son casos de empresa que compraron el bono y lo calzaron con los sueldos. Entonces llega el momento de pagar sueldo y el Estado te dice, bueno, no te doy el dinero. ¿Y qué pasa? O sea, le ha complicado la vida a los chicos, a los grandes, a todo. Y por eso fue, pero siempre el libro se corta por lo más delgado y la gente, el ciudadano a pie es el que más sufre, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo que en el tema de esto del proyecto que iba a entrar en el día de mañana, o sea, iba a entrar en estos días, iba a entrar al Congreso, al Senado, iba a ingresar por el Senado. Ahora han decidido el ala política del gobierno esperar a lograr consenso con los bloques de la oposición para mandar el proyecto. Bueno, por fin se dieron cuenta de que tienen que dialogar, un poco lo que decía Melina, dialogar con la oposición. Sí. O sea, te mandan el proyecto, vos ni te enterás, incluso te digo más, dentro de la sociedad de Cambiemos está el radicalismo. Al radicalismo, nosotros lo vemos ahí adentro, tampoco no le informan nada. O sea, no le se manejan como si fueran la empresa, ¿viste? Y bueno, esto del Estado hay que manejarlo de una manera distinta. Así que bueno, ahora que hayan planteado el tema de no mandarlo, que no va a ser ministro tampoco mañana, ni que el proyecto se envíe, hasta que haya el consenso necesario. Pero aparte de eso se trata, así como decía Marina, nosotros queremos ayudar a Macri a que termine su mandato. Si el justicialismo le ha dado gobernabilidad todo este tiempo, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo hasta de acá al 10 de diciembre? O sea, en buena hora, aparte para que queremos que haya una transición en orden, en paz, y que el 10 de diciembre pueda asumir el nuevo presidente. Inclusive, viste que siempre dicen de que nuestro gobernador tiene un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Le dio también que la ventaja de el derecho a la duda de cómo iban a ser las cuestiones. Vos analizás un poco cómo se manejó Sergio antes que nosotros asumiéramos como diputado, cuando el gobierno nacional ha necesitado de que el gobierno de la provincia de La Pampa acompañara, Sergio votó ciertas cuestiones en pos de darle gobernabilidad al gobierno que estaba iniciándose y de que pudiera arrancar. Pero después es insostenible en el tiempo. Cuando ves que es vuelvo a decirte, totalmente centralista la visión y entre elegir defender los intereses de los pampeanos o darle un apoyo rotundo al gobierno, es obvio que va a elegir el gobernador siempre defender los intereses de los pampeanos, ¿viste? Pero si hay algo que no pueden acusar a la oposición es que ha sido como lo quieren acusar ahora, que desestabilizamos al gobierno. Fue su propia necedad de no escuchar, de no dejar ayudarse y
y de seguir aún con voces internas dentro de lo que es Cambiemos, que está compuesta por 3 sectores, ni siquiera escuchar hacia adentro de su misma coalición. Sí. Con respecto al adelantamiento de las elecciones, que muchos lo hablan, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es una buena opción o no es una buena opción? Ya, nosotros creo que tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad, y eso significa que el 10 de diciembre sea el último día del presidente Macri en el gobierno nacional y asuma un nuevo gobierno en orden, en paz. Pero bueno, un poco lo que estamos hablando, las circunstancias políticas y económicas, sociales, donde hay un clima que cada vez se va complicando más, porque parece que cada día que pasa estamos peor que el día anterior. Y bueno, el gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en esto, de acertar y de tomar las medidas de que aseguren también esta gobernabilidad que nos están pidiendo a nosotros, y es el que tiene que hacerse cargo de lo que es el gobierno y esa institucionalidad que nosotros hemos ayudado a que se mantenga. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el día a día. En principio, que se desarrollen, se cumplan dentro de los plazos normales que tiene que Ahora, más cumplirse. allá del día que el presidente deba o continuar o entregar el mandato, depende qué suceda con las elecciones, digo, adelantar las elecciones por una cuestión de que el país se organice de alguna manera, sabiendo ya que si va a continuar él o no va a ser más el presidente, a eso me refiero yo. ¿Cómo ven ustedes eso? Mira, yo te diría de que las cartas ya están echadas, Diego. Las cartas ya están echadas y adelantar las elecciones y que el recambio sea el 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre Macri es presidente, tiene que gobernar, tiene que decidir. Sí. Bueno, ¿y qué pasará con la liberación de precios mayoristas y subsidios a petroleras? ¿Eso beneficia al pueblo o a los empresarios? Bueno, cuando yo te hablaba de medidas improvisadas que tomó el gobierno después de las PASO, una de esas medidas fue la de congelar el aumento, el precio de los combustibles, que hasta después de la elección, en realidad esto forma parte del plan Llegar que tiene Macri para esta cuestión electoral, y de llegar con el precio de los combustibles congelados, sin aumento, porque a medida que aumentan los combustibles se traslada a precio directo. Anunciaron la medida y resulta que 11 horas después tuvieron que desdecirse porque no habían hablado con las petroleras ni habían hablado tampoco con los gobernadores de que las provincias petroleras... No te pienses que es solamente que nos pasa a nosotros, los legisladores, con los que no vienen a hablar y no hay consenso, sino que... Toman medidas antes. Claro, entonces diálogo. vos no puedes tomar la medida de esa magnitud, es decir, de un elemento tan importante en el costo como es el tema del combustible, que incide en los fletes, que incide en todo lo que es el proceso inflacionario, tirar la medida sin haber hablado con los actores que forman el precio. O sea que creo que eso es el ejemplo concreto de cómo ha improvisado este gobierno en ese caso puntual. Y con lo de IVA también. Y con lo de IVA lo mismo. Así que ¿qué sucedió con esto? Yo creo que ahora ¿qué hicieron? Tuvieron que rebobinar, se juntaron con las petroleras y ahora va a aparecer un subsidio por parte del Estado a las petroleras. Escuchame, las petroleras han estado ganando con la dolarización de la economía que generó Macri, y eso significó también dolarizar el precio de los combustibles. Creo que han tenido una ganancia muy importante. Y respecto a tu pregunta, esto beneficia a los empresarios, ¿no? Al pueblo, al pueblo, ¿en qué sentido? En que en la medida que el combustible no aumente, hay un beneficio, pero no lo podemos hacer a costa de que el Estado le pague este subsidio a las petroleras. Creo que también tiene que haber un esfuerzo de aquellos sectores que han tenido ganancias interesantes durante el gobierno de Macri. Está bien. ¿Qué se dice o se analiza en el recinto de diputados nacionales en estos tiempos de zozobra? Decirse se dicen muchas cosas. ¿Y qué debería hacer, por otro lado, el gobierno nacional? Mira, te vuelvo a repetir, nosotros estamos dentro del arco de lo que es la oposición hoy día, que está conformada por distintos sectores, y sigue habiendo la misma voluntad. Nosotros queremos sesionar, queremos tratar las cosas como corresponden en el recinto y de asegurarle la gobernabilidad, que fue la actitud que siempre hubo, más allá de que por ahí los medios, que tienen un blindaje mediático muy interesante, el gobierno nacional quisiera reflejar de que éramos desestabilizadores, golpistas, etcétera, etcétera. Que nos han tocado la cola bastante, te lo puedo asegurar, hablando así bien en criollo y conciso.
piden ayuda ahora en este momento, pero yo lo puse incluso en un estado de WhatsApp, pero cuando tuvieron que ir a tomar la deuda con el Fondo Monetario no nos consultaron absolutamente nada, más allá de que nos cansamos de pedir desde los bloques que nos pasaran el informe, que nos pasaran por informe el acuerdo que habían celebrado, etcétera, etcétera. ¿Viste? Entonces, un poco un juego medio perverso, digamos. Cuando las papas quema, el Congreso sirve. Cuando nos parece que vamos en una situación de bonanza, no es necesario consensuar con todo el otro arco político, porque no están en mayoría ellos dentro del Congreso. Y a veces en las comisiones, inclusive, que cuando te cajonean cosas, te da impotencia, cuando no podés llegar a acordar. Tienen por ahí una visión distinta de lo que políticamente la oposición tiene en cuanto a cómo consensuar para gobernar, ¿viste? Como para poder legislar, para todo. En línea un poco lo que dice Melina, fíjate, nosotros en octubre del año pasado, y en línea con las medidas que están tomando actualmente, nosotros presentamos un proyecto para que obliguen a los exportadores a liquidar divisas dentro del plazo de hasta un año. ¿Tá? O sea, cuando Macri entró, el plazo era 15 días, Macri lo llevó a 30, ahí no más ni bien entraron. Después, durante el año 2016, lo pasó a 5 años. Y en el 2017 lo pasó a 10 años. Y luego sacó un decreto en noviembre del año 2017 que le sacó el plazo, ¿está? Entonces nosotros que dijimos, mirá, estás teniendo un problema de que se te fugan los dólares, problema de la balanza de pago, necesitas dólares genuinos, que los exportadores, en un plazo de un año que entendemos que es razonable, de hasta un año, ingresen los dólares y los liquiden. No, ni siquiera lo trataron ese proyecto, no nos dieron bolilla. Fíjate que sacan ahora, obligación de liquidar divisas a los exportadores, cuando ya es tarde, o sea, está bien, la medida era necesaria, como decía Melina, también tiene contenido electoral, era necesaria, pero a su vez, si vos haces un control de cambio, no pongas el default primero. Claro, ¿viste? Esa era la última medida, el de recurrir a la cesación de pago, a la reprogramación de la deuda. Entonces, le falta el presidente te habla de diálogo, pero no lo ejerce. Entonces, si hubiera dialogado de distinta manera, en función de lo que decías que tenía que hacer, tiene que dialogar y realmente consensuar y acordar. Como decía ella, le hemos dado gobernabilidad todo este tiempo y queremos que termine de la mejor manera. O sea, aparte ya las cartas ya están echadas, la gente se expresó el 11 de agosto, creo que no se va a modificar, al contrario, la diferencia creo que va a ser mayor si la elección es el 27 de octubre. Y bueno, entonces que se trate de llevar un clima de paz, de tranquilidad a la gente común, que es la que está más desorientada y está desesperada. O sea, la gente es entendible, no llega a fin de mes y encima esto de ahora todos hablan del dólar como si fuera lo más importante, que lo es, pero también es importante esto de la cuestión alimentaria que decís vos, sí. El tema de cómo hace la gente, la familia que tiene que alimentar a los hijos, y o sea, ahí por ahí pasa también la preocupación, ¿no? Pero le hemos dado sobrado aviso. Mira, yo con Ariel en la campaña decíamos, se viene esto, se viene lo otro, después no estábamos alarmados con la celeridad que fueron pasando las cosas que veíamos que iban a pasar, y que venían pasando de peor manera, y siempre del Congreso se le trató de dar una alerta, decir, bueno, mira, tarifa, está matando a la gente, saquemos el tema tarifa, no funcionó. Después también yo estoy en vicepresidencia de la Comisión de Vivienda, recibimos a los deudores de los planes UBA, sí, bien, de los planes UBA, un año antes de que se dieran cuenta de que es un subsidio ahí medio raro que no lo pueden pagar a la cuota. No, hace 3 años que vienen, o 2 años que como está atado a inflación no la pueden pagar. Y yo creo que subestimaron un montón de cosas, porque si vos te remitías a los archivos, supuestamente la inflación era una cosa que en 2 minutos la resolvían, que el que no la podía resolver era un inútil, cada vez está más pesado. Y cada vez por está eso más llama pesado. la atención, sí, por todas las cosas que ha dicho el presidente en campaña y ahora es como que ¿sabés qué pasa? Que tiene que ver con una ideología. Nosotros que estamos dentro de lo que es el justicialismo, tiene que ver qué empatía tenés con el otro. El justicialismo siempre tuvo empatía con el pueblo, con la gente, con los trabajadores, bueno, se formó, vino de ahí. Entonces, cuando tu ideología madre te pinta una cosa y
es muy difícil que después cuando estés gobernando des vuelta la página hacia el sector. Vos venís empapado de una forma de producción, de economía liberal, que después des un vuelco hacia una cuestión más popular, más de llegada a la gente, ¿viste? Hoy por hoy, ¿con qué proyectos están trabajando? Más allá de todo el problema que hay en el país. Mirá, nosotros con Melina trabajamos, también con Sergio trabajamos en equipo. Bueno, ahora ya con Melina, estando Sergio electo, hemos trabajado en conjunto fundamentalmente en el tema de tarifas. Ahí fuimos de los pampeanos los que llevamos un poco la voz cantante en cuanto a que las tarifas no aumenten más que lo que era el aumento del salario, para darle previsibilidad a la gente, a la familia, a las empresas también, a pequeñas y medianas empresas. El tema de esto de la liquidación de divisas para que los dólares genuinos ingresen al país y el tema de, ahora actualmente estamos terminando un proyecto. Vos si fijás cómo operan las tarjetas de crédito y de débito, a los comerciantes le pagan a los 28 días más o menos corrido. En una tasa de interés como la que está hoy en día, o sea, ¿qué hace el comerciante? Tiene que recargar el costo al consumidor. Me pasó hoy justamente eso. Entonces, es un tema de actualidad porque nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Santa Rosa, también hemos tenido contacto con la de Pico, con la de Relicó, con la de Castex, con la de Hacha, y la idea es de reducir los costos de las comisiones de 3% a 1,5% en caso de tarjeta de crédito, y lo mismo también al 0,5% las de débito, y que los plazos de acreditación sean entre 2 y 3 días hábiles. O sea, un plazo razonable, atento a la situación que se está viviendo, hasta que el mercado de las tarjetas tenga competencia que no la tiene. O sea, eso es un reclamo que tenemos, y un poco con Melina lo que nosotros, proyectos por ahí que presentamos son surgidos de reuniones que tenemos con las instituciones, o en las charlas con las personas. Bueno. También está la de los créditos para el tema de los autos, Ariel, de los planes de los autos. Sí, respecto a los créditos UBA, Melina mencionó los de vivienda. Eso nosotros acompañamos un proyecto el año pasado, y este año, en mayo, por ahí presentamos el de los créditos UBA para los planes de ahorro, que también en la persona que haya comprado un auto, o que está en un plan de ahorro, está con una complicación de que la cuota se le disparó con la inflación. Hemos atendido a personas que están con esta problemática, y la idea también es que por un año se declare la emergencia y en ese periodo la cuota no aumente más que lo que te aumenta el sueldo. O sea, para atarlo a lo que vos, previsible, o sea, que vos, lo que vos generás. Te vuelvo a repetir, digo, presentamos mucho, también presentamos el de las vacunas, por el recorte de las vacunas, y los presentás, y las comisiones las preside realmente el oficialismo, y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, vacunas, tiene que ver con presupuesto, etcétera, etcétera, termina en un cajón porque no le dan salida. Así que tenés que estar ahí esperando, a los 2 años pierde el estado parlamentario, lo tenés que volver a presentar. Sí, hemos también planteado el tema del proyecto sobre que realmente mantengan y conserven las rutas nacionales, como realmente corresponde, tanto la 35, la 152, la 151, una reunión que tuvo en su momento, donde más que nada estuvo el vicegobernador y el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, donde primero le dijo que tenían que dejar de pagar el plus patagónico, o sea, una cuestión que confunde la Patagonia con que es la pobreza, que nada que ver. Y el tema concreto fue que sí, que la provincia, como estaba en una buena situación financiera y estaba bien administrada, o sea, el premio porque vos administres bien la provincia es que te hagas cargo de cosas que le corresponden a la nación. Una cosa de loco, la verdad que una hipocresía. Vos lo mirabas, parecía que decía, me está cargando. Nuestro pueblo, nuestra ciudadanía pampeana, con sus impuestos aportan a lo que nación se lleva y que tiene que volver en obra. Y aparte, digo, ¿cuál es el tema? Ya el gobernador Berna tomó una decisión en su momento de hacerse cargo de una obra importante cuando, con producto del bajo, se cortaba el Bajo Giuliani. Bueno, era una obra que le correspondía hacer la Vialidad Nacional. El gobernador, rápido de reflejo, se tomó la decisión de hacerse cargo con fondos de la provincia, porque creo que si no hubiera sido así, todavía hoy estaría cortado el tránsito hacia el sur del país, porque Vialidad Nacional, bueno, que lo vemos acá en los alteos de Embajador Martín y de Castex, nada que ver. Primero el tiempo que tardaron, segundo la calidad del trabajo en relación a lo que hizo la provincia. No son rutas que exclusivamente las usan los pampeanos, lo usa todo el país para pasar al sur. Y a su vez, bueno, los problemas que estamos teniendo es que se nos están deteriorando las rutas provinciales porque las nacionales no están en condiciones y los camioneros, fundamentalmente, que son los que más peso llevan,
los camiones están transitando nuestras rutas provinciales. Por eso, en eso también hemos presentado un proyecto donde estamos reclamando que se hagan cargo de esto, porque bueno, realmente corresponde, es la competencia, es lo que siempre ha hecho la Nación, o sea, para eso están los 3 niveles de gobierno. El municipio tiene su competencia, la Nación su competencia, y la Nación la provincia su competencia y la Nación la suya. Mucho pedido de informe, de los cuales no hemos tenido una sola respuesta. Un proyecto que nosotros también presentamos, eso fue el año pasado, relacionado con el tema del IVA, es esta baja del IVA que hace ahora el gobierno. Nosotros un proyecto es decir, bueno, que se le aumente lo que se le asigne a los jubilados, a los pensionados, a los que cobran una asignación universal, a que tienen la beca Progresar, y incluso le agregamos la empleada doméstica, que el IVA se le reintegre y se le acredite en la tarjeta de débito, en la caja de ahorro. ¿Tá? O sea, como un descuento directo con un beneficio directo. Eso fue un tema que el Gobierno Nacional lo sacó, nosotros pretendimos reinstalarlo porque veíamos ahí que en la canasta básica y en la que esos sectores de menores recursos era importante, bueno, no tampoco le dieron tratamiento. Presentamos lo de la moratoria previsional también. Sí, es un tema importante que salió en mayo. Y que porque para las mujeres la llamada jubilación para ama de casa, que en la provincia tiene un centro provincial que tramita gratis la jubilación, para aquellas mujeres que cumplían los años el 23 de julio de 2019, que cumplían los 60 años, de ahí para adelante se determinaba la posibilidad de incluirse en la moratoria. Nosotros planteamos un proyecto para que se prorrogue por 3 años. Después de muchas presiones logramos que el presidente sacara un decreto, bueno, a través de ANSES fue una resolución, y hoy esto creo que es un beneficio importante, y aquellas mujeres que tienen 57 años y más, aprovechamos como linda tu medio para que acudan al CEPIP, que llamen al número del CEPIP, porque está la posibilidad de lograr el beneficio de la jubilación a través de una moratoria, que tiene beneficio importante, y es un derecho que le corresponde. Después, en pos de la igualdad, también presentamos un proyecto en el tema de la adopción, de la licencia por la adopción para los padres varones, de ampliar la licencia por adopción que no estaba comprendida, en pos de la igualdad, viste que siempre las mujeres reclamamos igualdad, también tiene que haber también del otro lado igualdad. Y bueno, después hay proyectos de resolución. Podríamos estar un rato larguísimo. Sí, un proyecto que por ahí también es interesante y que lo trabajamos con Melina también y Sergio, es cuando Macri, o sea, el gobierno si lo tenemos que definir desde el punto de vista del federalismo, es un gobierno nacional totalmente unitario. Y el ejemplo concreto es, cuando Macri ni bien asume en enero del 2016, le traspasa la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Y no es que le da una suma fija actualizable para un indicador, no, le da casi 3 veces más de coparticipación. Entonces eso, nosotros lo que hicimos un análisis, ¿por qué fue eso? Porque en vez de descontarle lo que la Policía Federal cobra por la seguridad en los estadios, por ejemplo, en un partido de fútbol, no, le dio el gasto bruto. Entonces le dio a valores de hoy, de este año 2019, le dio 25.000 millones de pesos de más. Entonces nosotros lo que planteamos es que ese dinero que se le está sacando al resto de la sociedad y de las provincias, vuelva al Tesoro Nacional y que se vuelca al incentivo docente, a un plan de obras públicas tipo el de la soja, que el Fondo de la Soja que también lo sacó, a un programa de becas y a la ciencia de la tecnología, al INTE, que lo han estado haciéndole mucho recorte presupuestario. Bueno, ese proyecto está dando vuelta, creo que aporta al federalismo y bueno, hasta ahora no tiene tratamiento, pero son todos temas donde le hemos ido marcando desde la provincia de La Pampa al gobierno nacional un poco la cancha y que bueno, te hablan de diálogo, pero como te digo, no lo ejercen. Son necesidades que te vienen a plantear o que te escriben o que te paran en la calle los actores y están vinculados a cada uno a su segmento, su realidad, que los comerciantes, la gente de salud, etcétera, etcétera, y que es lo que está pasando en el país, ¿viste? Por eso te digo, te vuelvo a repetir, es un poco abrir los ojos y escuchar nada más. Nada más que eso. Por último, para dejarlos libres ya, ¿cómo llegamos a octubre? ¿Cómo llegamos? Bueno, mira, yo creo que el Macri, como te decía, dentro de estas medidas improvisadas que tomó a partir de las PASO y donde se cayó el velo, creo que se le cayó el velo de lo que ellos nos querían hacer ver y le querían hacer ver a la gente una realidad que no era. Pues la realidad, como decía Melina en la calle, era y es otra
tomó una serie de... Sí. Aún en su distrito más fuerte, que es Capital Federal, que están cada vez más reñida y más discutida que puedan llegar a ganar, que es un distrito en donde podemos decir, nosotros que vamos a Buenos Aires, La Plata te da impotencia porque la plata del país está ahí, digamos, Está donde tuvieron obras. Algunas que son para el afuera, que es un canterito y una bicisenda, qué sé yo, y otras realmente de infraestructura que están por debajo de la tierra, que no se ven, pero que fueron para Buenos Aires, ¿viste? Y tampoco les asegura la reelección. Están ahí muy parejo ahora los números, cada vez se achica más la diferencia, se acorta más la diferencia entre uno y otro, y que yo por ahí también entiendo que no estuvo bien distribuido ese dinero, porque si vos vas a los hospitales públicos de Buenos Aires o vas a las escuelas públicas en donde se pelean por un cupo, por esto, por lo otro y por cómo están los edificios, tampoco fue utilizada con inteligencia, y te vuelvo a repetir, con una visión hacia el afuera, que esté bonita para un turismo que venga internacional, sí, etcétera, pero al ciudadano que vive Buenos Aires no tienen buena accesibilidad a la salud, no tienen buena accesibilidad a la educación, y ni te cuento si te vas a los distritos del sur de Capital Federal con respecto a los del norte, las diferencias también son abismales, ¿no? O sea, creo que un poco en línea con lo que vos planteabas, es decir, el presidente ha instrumentado a través de estas medidas creo que una especie de plan llegar. Muchas de las medidas, como te digo, inconsultas, creo que equivocadas, como la baja indiscriminada del IVA, porque le bajó el IVA al que tiene un sueldo de 200.000 pesos, como al que cobra una jubilación mínima. O sea, creo que hay un error, porque hay un costo fiscal muy fuerte, y en épocas de necesidad el esfuerzo lo tenés que concentrar en lo más vulnerable, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, creo que las medidas que han tomado respecto a particularmente el control de cambios es una medida necesaria. Creo que la tomaron en contra de sus convicciones, como lo decía Melina, pero realmente es una medida necesaria. Es una medida que ellos criticaron cuando entraron. Fíjate vos que Macri entra y saca del cepo así de una. Error, creo que sí, debió haberlo hecho de forma a través de una gradualidad. Ahí de forma gradual, ahí sí tiene que haber aplicado el gradualismo. Bueno, lo sacaron, ahora lo ponen de nuevo. Creo que las medidas, más allá que se pueden criticar más o menos, pero creo que son necesarias y que no le ha quedado otra, y que forma parte de ese plan llegar. Creo que a partir de esto, si bien hoy hubo feriado en Estados Unidos, con lo cual no es un día para tomarlo como referencia en el primer día que rige lo del cepo, sí. Pero bueno, creo que la idea es calmar al dólar, que lo van a calmar al dólar, esperemos que sea por lo menos hasta octubre. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿y después de octubre qué? O sea, va a ir una osa presión que va a reventar todo. Pero bueno, ya como está la situación de preocupante, creo que esto es día a día, y esperemos que invoquen por lo menos de alguna medida como para darle un poco de tranquilidad a la gente, porque realmente el clima que se está viviendo, más que nada desde el punto de vista social, es muy grave, o sea, es muy preocupante. Se tienen que sentar a consensuar, Diego, no queda otra, no hay otra salida. Y yo estoy convencida que quien gane después de octubre también va a tener que consensuar, porque el país está devastado. O sea, el gobierno, este gobierno recibió un país desendeudado con un cepo. Lo entrega, o sea, con el 90% del Producto Bruto que significa la deuda, la deuda que nos dejan, o sea, sumamente endeudado, con otro cepo y con cesación de pago. O sea, un combo bastante... Con la trama social totalmente y con un tejido social deteriorado, o sea que va a requerir de mucho consenso de todas las fuerzas políticas. Y bueno, y creo que se vienen en épocas difíciles, pero creo que por lo menos, si todo sale como estamos pensando, de que sea Alberto Fernández el presidente, creemos que hay una mirada distinta de cómo se tiene que tomar las medidas. O sea, no tomar medidas para unos pocos, sino para que sean las medidas para la mayoría de la sociedad, y atendiendo fundamentalmente a, como decía Melina, recomponer el tejido social y el tejido productivo de nuestro país. Ariel, Melina, muchísimas gracias por este espacio y por haber dialogado con nosotros. Te ocupamos todo el espacio, nos hablamos. No pasa nada. Nos apasionamos. Gracias a vos, la verdad que nos sentimos muy a gusto. Exactamente. Muchísimas gracias.